Soy el pastor Juan José Gil. Hemos estado sufriendo en los últimos días unas lluvias torrenciales enormes. De hecho, muchos de los campos, incluidos los nuestros, han sido afectados y el incremento de los ríos, como suele pasar en estas situaciones, pues arrambla con todo y es difícil, si estás a la orilla de un río, como en nuestro caso, pues no sufrir pérdidas. Pero bueno, son pérdidas materiales. Desgraciadamente también ha habido en toda esta zona del Levante pérdidas de vidas y eso sí que es lamentable. En fin, ha salido el sol, por fin, y estamos reponiéndonos. Es muy difícil trabajar en el campo porque está todo pues como un pantano, ¿no? Enfangado. Así que tendremos que esperar un poco a ver que se seque la tierra, que podamos recoger las cosas que se han roto, que se han caído y podamos continuar. En esta tarde me gustaría compartir con vosotros algo que considero que es muy necesario en estos momentos, en este tiempo, y que tiene que ver mucho con la preparación interna. ¿Cómo nos preparamos a nivel interno para afrontar grandes crisis? Cuando pasamos por una situación así, como lo que estoy mencionando, pues uno se da cuenta de que puede haber de un momento a otro catástrofes que no esperabas y entonces te preguntas, ¿contaba yo con esto? ¿Estaba preparado? Yo, por ejemplo, he visto que habíamos cometido algunos errores. Habíamos tratado de impedir que los animales salvajes como jabalís, cabras monteses y tal, pudieran entrar en nuestros campos, que hemos llevado la valla hasta prácticamente la orilla del río. A consecuencia de eso, pues el río con la subida la ha destruido, la ha tirado y ahora nos tocará no solo repararlo, sino modificar ese tramo, supuesto que nos estamos metiendo en un terreno que no es seguro, ¿no? Como es el terreno del río. Pero bueno, volvemos a lo que me parece que es la cuestión más importante, que es, así como podemos sufrir pérdidas a nivel material, si no estamos preparados, también podemos sufrir pérdidas mucho, mucho más valiosas, como son las pérdidas internas, pérdidas emocionales, pérdidas de convicción, de motivación. Hay una serie de cosas que, si queremos estar preparados, tenemos que fortalecernos interiormente. Internamente tenemos que estar listos para afrontar esas dificultades. Así que quiero en estos minutos pues repasar algunas cosas que considero muy importantes. La primera de ellas, la primera que no es que sea más importante que las demás, pero creo que es muy relevante, es salir de la mentalidad individualista. Pocas cosas vamos a lograr solos. Tendríamos que ser alguien fuera de serie para podernos encarar a las grandes problemáticas, desafíos imprevistos con los que nos vayamos a encontrar en una situación de emergencia, especialmente esperando lo que sabemos que tiene que venir tarde o temprano, esperamos lo peor. Y entonces no podemos pelear esto a solas. Fijaros lo que nos dice el propio libro de Eclesiastés, allá por el capítulo 4, cuando nos habla de hay del solo, mejor son dos que uno, porque el solo se verá totalmente desvalido, ¿no? Si hay un problema grave, la soledad se vuelve un enemigo también. Entonces tenemos que salir de la mentalidad individualista. Muchas veces estamos acostumbrados a
tirar para adelante, quizá porque otros no lo ven como nosotros y no nos siguen de la misma forma. Y entonces estamos tentados a decir, bueno, pues yo lo haré, yo lo haré. Y vamos adelante y podemos meternos en enormes dificultades simplemente porque optamos por la decisión individual. Así que eso es algo a combatir. Salgamos de esa mentalidad. No vayamos solos. No nos organicemos para ir solos. No nos preparemos para el individualismo. No lo hagamos porque nos podemos meter en más problemas de los que podríamos salir, o mejor dicho, que nos sería imposible salir precisamente por no haber contado con otros, por no tener ayuda. Así que salgamos de ahí. La segunda cosa que me gustaría mencionar es: las personas son mucho más importantes que todo lo demás. En otras palabras, ve acompañado, prepárate con acompañamiento, pero a ser posible, escoge muy bien a las personas con las que vayas a ir, con las que vayas a estar. Mucho más importante, lo he dicho en repetidas ocasiones, mucho más importante que dónde te emplaces, hacia dónde te dirijas, qué estilo de supervivencia hagas, mucho más importante que todas esas cosas que pueden cambiar, es las personas con las que hayas escogido ir. Tienen que ser personas con las que realmente puedas estar de acuerdo, puedas familiarizarte en el sentido positivo de la palabra, confiar en ellas y que ellas confíen en ti. Acuérdate allá en Amós, en el capítulo 3, cuando nos dice: si dos no estuvieran de acuerdo, ¿cómo iban a caminar juntos? ¿Cómo iban a lograr algo juntos? La división siempre surge de personas que no están en la disposición de llegar a acuerdos, que no se llevan bien o que no congenian o que tienen distinto trasfondo, o en fin, una serie de cosas que sí que hay que prestarle mucha atención. Por favor, tenlo en cuenta. Las personas son el elemento esencial, más importante. Después de nuestra confianza en Dios, no hay nada más relevante, más importante que con quién caminamos, con quién vamos. Punto número 3 es prepararse muy bien a nivel individual. Cada uno lo tiene que hacer espiritualmente. Esto es esencial porque si no, como se dice, la cadena es tan fuerte o tan débil como lo sea cualquiera de sus eslabones. Si una cadena tiene todos sus eslabones muy fuertes, pero uno débil, es muy posible que se rompa por ahí. Porque van a venir presiones, van a venir circunstancias complejas, complicadas, y entonces tienes que pensar: ¿estamos todos espiritualmente preparados para ello? ¿Tenemos todos la actitud necesaria para afrontar esas dificultades? ¿Cómo vamos a ser fuertes si no tenemos la determinación, por ejemplo, de mantener nuestra integridad? ¿Qué pasa si de pronto ya no hay sustento y entonces nos vemos forzados a buscar y alguien tiene la idea de que, bueno, ahí hay una persona, vamos a robarle? Esto que parece normal en supervivencia, o pudiera parecer normal en supervivencia, no debería serlo para nosotros los cristianos. Tenemos que mantenernos íntegros en cualquier situación. Hay un versículo que creo que está en el capítulo 9 de Isaías que dice: el que hurtaba o el que hurta no
se saciará. En otras palabras, por más que puedas hacer algo, si no es moralmente correcto, no te aprovechará, no será bueno para ti y nos llevará a la bendición de Dios. No puedes saltar por encima de la moral simplemente para sobrevivir. Puede parecer una buena excusa, pero no es sano, no es correcto. Entonces, mantente espiritualmente íntegro, no vendas tu moral, no reniegues a tus principios y valores. Y eso requiere ya entrenamiento, ya disposición. No dejes que ninguna circunstancia te quite lo más valioso que tienes, el carácter de Cristo en ti. Hay otras soluciones. Hay respuestas que Dios tiene para ti simplemente si le buscas. Y no tienes que errar en lo más valioso, que es lo que somos, lo que nos define, nuestro carácter. Esto es muy importante. El punto número 4, yo diría que es realmente aprender a encomendarte cada día al Señor. Encomendarse a Dios es algo así como un acto de fe y de compromiso por el cual te comprometes a no ir por delante de Dios, a orar, sí, puedes tener buenos pensamientos, buenas ideas, pero encomiéndalas a Dios, porque se podrían volver contra ti si no están dirigidas por Él. Puedes tener incluso buenas actitudes, aún así encomiéndate al Señor. Ahí lo vemos en los Salmos, en el Salmo 37, encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará, nos dice. O en los Proverbios, el Proverbio 16, cuando nos dice que si ponemos nuestras sendas delante de Dios para encomendarnos, nuestros pensamientos también se afirmarán. Seremos más fuertes, estaremos más seguros si nos sentimos que Dios está al control. Y para hacerlo, tenemos que aprender a encomendarnos diariamente al Señor. El punto número 5 yo diría que es, pues, incluso un paso un poco más allá, que es aprender a ser disciplinado. ¿Qué significa ser disciplinado? Significa que haces las cosas que son importantes a pesar de que no te sientas que debes hacerlo. Es algo así como esa actitud guerrera. Cuando sabes que algo es necesario, eres capaz de sacrificarte. Eres capaz de tomar ciertos riesgos, de hacerte fuerte, de hacer, como se dice en español, de tripas corazón. En otras palabras, lo haces no porque te guste, te apetezca, porque pienses que va a dejarte en buen lugar, no. Lo haces porque tienes una actitud guerrera, tienes una actitud militante, porque estás disciplinado, te estás disciplinando, te disciplinas a ti mismo. Esto es muy importante. Sin disciplina no logramos victorias. ¿Sabes cuando el apóstol Pablo, allá en Efesios 6, nos habla de la armadura del guerrero, nos habla de la importancia de pelear? Es sencillamente tomar conciencia de que estamos en una guerra. Ya estamos en una guerra espiritual, queramos o no, por el simple hecho de ser cristianos. Si realmente queremos seguir a Cristo, vamos a tener que disciplinarnos. Y si realmente queremos superar las grandes dificultades que nos vamos a encontrar, tenemos que disciplinarnos.
La disciplina no es algo que se adquiere de un día para otro, simplemente porque decides que ahora que ha llegado la crisis, el problema, pues ahora sí vas a ser disciplinado. Lamento decirte que no va a funcionar así. Es algo que forma parte del carácter y eso tiene mucho que ver con hábitos. Tiene que ver con actitudes contenidas, repetidas, ejercitadas, puestas en marcha en cada ocasión en donde hace falta, cuando hace falta. Entonces, eso lo tienes que ejercitar cada día, ya. Vuélvete disciplinado. Yo sé que eso es una de las cosas que más cuestan, pero tenemos que hacerlo. Hay que ser disciplinados. Echa mano de la Escritura. Hay mucho de disciplina, de cómo el Señor nos disciplina, cómo Él quiere que aprendamos a ser como Él, cómo quiere transformar nuestro carácter. ¿Queremos tener un carácter de supervivientes realmente? ¿De servir al prójimo en medio de las mayores dificultades? Entonces tenemos que ser disciplinados. El punto número 6 tiene más que ver no solo con la disciplina, sino con la capacidad, y eso hay que desarrollarlo, la capacidad de cooperar con otros, de llevarte bien con otros. Cooperar con otros significa que somos flexibles, que no estamos buscando en todo momento que se haga a nuestra manera, sino que tenemos capacidad de dialogar, tenemos flexibilidad suficiente como para ceder, porque lo que prima no es hacer las cosas como uno las ve, sino ponernos de acuerdo para lograrlas. Y eso demanda capacidad de cooperación. Recuerdo la escritura del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, cuando nos habla de las relaciones personales. Comienza diciéndonos que seamos capaces de someternos unos a otros. A eso me refiero. Es una disposición a la cooperación. Lo vamos a necesitar. Volvemos al primer punto. Es que si vamos solos, no necesitamos esa actitud, esa disposición. Pero sería un error ir solo. Si vamos con un equipo, que es lo más conveniente, tenemos que ser flexibles lo suficiente como para dialogar, presentar los pros y los contras y finalmente ponernos de acuerdo. Mira, cuando Jesús llamó a sus discípulos, hay una escritura que siempre la he estado recordando a lo largo de toda mi vida cristiana, que es Lucas 14, 33, creo. O Lucas 9, 33. En este momento no recuerdo bien la cita, pero la escritura a la que me refiero dice esto. Cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. En otras palabras, todos necesitamos una disposición al desprendimiento. Porque es fácil quedarse amarrado a las cosas, es fácil quedarse amarrado a una idea concreta, es fácil quedarse amarrado a pensamientos, prejuicios, en fin, un montón de cosas, tanto físicas como emocionales o espirituales. Cuidado con eso, porque podemos acarrear, podemos llevar con nosotros, podemos llevar cadenas que son aquellas cosas de las que no estamos o no somos capaces de desprendernos. Así que la actitud de desprendimiento es esencial. Ejercítalo. Aprovecha las oportunidades que tengas para ceder, para renunciar a algo, para dejar atrás a algo. Quizá lo quieras tener, quizá lo quieras llevar, pero decide que no lo vas a llevar. Simplemente para ejercitarte
en esa cualidad que llamamos desprendimiento. Vamos a terminar un punto más, el punto número 8, que es la actitud de contentamiento. Es parecida a la anterior, pero tiene un punto más relevante. ¿Sabes? Podemos ser desprendidos, podemos ser sacrificados, podemos ser flexibles, pero con mala cara. Y eso también es un punto a tener en cuenta. Tenemos que ejercitarnos en el contentamiento. Este sería el punto número 8. Ejercitarnos en el contentamiento. ¿Y eso qué significa? Significa ni más ni menos que damos por bueno el no tener eso. Incluso damos por bueno el no tener nada. Por la sencilla razón de que, como dice la Escritura, Pablo lo decía a su discípulo Timoteo en la primera carta, en el capítulo 6. Sin nada hemos venido a este mundo y sin nada nos iremos. Así que teniendo abrigo y contentos, decía Pablo, estemos contentos con eso. Fíjate en esa actitud. Estemos contentos. No es, bueno, vamos a sacrificarnos y lo dejamos. No, es ser capaces de renunciar a todo y estar felices. Porque en los momentos de crisis lo que vamos a necesitar es la actitud positiva, el no venirnos abajo emocionalmente. Y eso nos va a ayudar. En fin, no quiero alargarlo más, que ya se ha hecho bastante largo el vídeo. Tener en cuenta estos 8 consejos, porque estoy seguro de que nos van a ayudar a todos. Yo me estoy ejercitando en eso también. Nos va a ayudar a todos a mantener la mejor de las actitudes posibles a la hora de afrontar lo peor. Que el Señor os bendiga.